podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre, ¿cuándo, iglesia? Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Esa es la promesa. Diga conmigo, promesa. Dios nos promete colocarnos en la cabeza, a la cabeza siempre, nunca en el fondo, siempre en la cima. Digan amén. Ahora la condición. Con tal de que prestes atención. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Prestar atención a los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas. ¿Y los qué? Obedezcas con cuidado. Dios siempre tiene promesas de bendición para nosotros. Él dijo que tenía planes de bienestar y no de calamidad. Él promete que vamos a estar siempre a la cabeza, siempre estaremos en la cima, nunca en el fondo. Pero hay una condición. Primera condición, prestar atención. Segunda condición, obedecer. Y muchas veces me temo, por lo menos yo, no ustedes, que no le prestamos atención a lo que Dios nos dice. Pasamos de largo por lo que Dios nos dice. Hay tantas y tantas instrucciones que Dios nos da para un correcto vivir que a veces las pasamos de largo. Para mencionar algunas, hay que respetar las autoridades, pero pasamos de largo. Más bien rajamos de las autoridades. No digan amén. Que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Que su qué? ¿Evidente a quién? Son pequeños recordatorios que Dios nos da de cómo vivir bien y sin embargo no le prestamos atención. Y nos está diciendo que nos va a colocar siempre arriba, nunca abajo, pero que lo hagamos prestando atención. Dios nos promete primacía y grandeza. Y a todos nos gusta ser primeros, ¿o no? ¿Tan poquitos amenes? A todos nos gusta ser primeros. ¿O no ha oído el dicho que dice que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león? Porque a todos nos gusta ser cabeza. Ahora, aprovechemos esos dichos porque pronto no los vamos a poder decir. Los animalistas están propendiendo porque no usemos animales para ese tipo de dichos. Entonces no vamos a poder decir conejillo de Indias. No, tubo de ensayo. Sí. Eso quieren ellos, vamos a ver si pues. Entonces, pero por ahora, ¿no es cierto? Por ahora, tampoco vamos a poder decir coger el toro por los cuernos. Tomar el asunto en nuestras manos. ¿Ah? Pero por ahora que lo podemos usar, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Nos gusta siempre estar arriba, ser primeros, tener grandeza, digan amén. Diga primacía y grandeza. Ese es el título de la prédica. Pero hay que prestar atención a lo que dice la palabra. Vamos a ver cómo lo dijo el Señor Jesucristo. Leímos esto en el Antiguo Testamento. Mire cómo lo dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mateo 20, 25, 28. Mateo 20, 25, 28. Los pongo en contexto. La mamá, ¿quién, iglesia? La mamá siempre, ¿no? La mamá de Jacobo y Juan va a interceder ante Jesús.
para que sus chinitos estén siempre a la cabeza, nunca en la cola, para que sean los primeros. Y los otros 10 se enteran, los otros 10 discípulos, y arman tremendo alboroto. ¿Cómo así? Que no, es que primero fulano, que al que llamó primero fue a Pedro. Y entonces el Señor le dice, vengan. Y ahí comienzo la lectura. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero, diga conmigo, pero. Ese es un pero de Dios, porque es para bendición. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Entre quiénes? No debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes, deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, ¿el qué? Ya conmigo, primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Entonces, si le prestamos atención a lo que lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá en su palabra, hay una clave. Si queremos ser grandes, si queremos ser primero, si queremos beneficiarnos de la bendición que Dios nos da de ponernos siempre en la cima, nunca en la cola, hay una palabra clave. ¿Cómo se llama? Servir. Servir, le dice, venga para acá. No es ni porque su mamá me venga a pedir, no es ni porque ustedes peleen entre ustedes, es que si usted quiere ser primero, si usted quiere ser grande, usted tiene que servir. Diga conmigo, servir. El servicio es la palabra clave. Y los cristianos tenemos que ser servidores. Aquí desde la fundación de esta congregación dijimos que el cristianismo se resume en 2 premisas. Dígalo sin miedo, porque no se acuerda. Amor y servicio. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y al prójimo? ¿Y cómo amamos al prójimo? Sirviendo. Entonces diga conmigo, amor y servicio. Entonces tenemos que prestar atención. A veces pasamos de largo. Ay, tan bonito que el Señor los reprendió y les dijo que tenían que servir. Sí, pero eso opera para nosotros. Además, el propio Señor Jesucristo nos dio ejemplo y nos dejó enseñanza. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro hermano mayor? ¿Y uno qué hace con el hermano mayor? Copiarle, imitarle. Y a Él sí que tenemos para imitarle, digan amén. Donde Él va dejando su huella, nosotros podemos poner el pie con toda seguridad de que nos va a ir bien. Voy a usar Juan 13, 1-17. Es una historia conocida por todos, no la voy a leer completa porque la voy a ir leyendo a través de la enseñanza. Pero es una historia muy conocida. La noche anterior al Viernes Santo, el Señor organiza una cena, lo que conocemos como la última cena. Y en esa cena le lava los pies a los discípulos, que todavía en algunas congregaciones cristianas siguen haciéndolo como un rito en la Semana Mayor o en la Semana Santa, el lavatorio de los pies. Y al final dice que lo hizo para darnos ejemplo. Entonces vamos a ponerle atención a lo que Él nos enseña, en qué consiste servir y cómo debemos nosotros aplicarlo hoy en día para servir. ¿Cuántos quieren primacía y grandeza en su vida? Todos lo queremos, todos queremos estar bien, todos queremos sobresalir, todos queremos tener excelentes familias. La clave está en servir. Servir a la manera que Jesús lo hizo. No vamos a tener de pronto que dar la vida por nadie, Él ya lo dio por nosotros. Pero sí tenemos que seguir el ejemplo de servicio. Entonces, utilizando esa historia de Juan 13, 1-7, veamos en qué consiste servir, qué se requiere.
lo primero que encuentro es que se requiere amor. No podemos servir si no hay amor. Si damos, si ofrendamos, si abrazamos, pero si lo hacemos sin amor, no es verdadero servicio. Puede ser para figurar, puede ser para tener nombre, puede ser para salir en la televisión, para que nos vean, para que nos den las gracias. Pero si hay amor, es verdadero servicio. Diga conmigo, amor y servicio. Juan 13:1. Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora. ¿Sabía que qué, iglesia? ¿Sabe lo que eso significa? La hora de ir ¿a dónde? A la cruz. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos, ¿qué había hecho? Amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué había en el Señor? Amor. Él sabía que iba a ir a la cruz, sabía que era su última noche seguramente con los discípulos, y normalmente las fiestas de despedida se las programan los amigos a los que se van. Pero aquí el que se iba era el Señor y Él es el que programa la cena. Él es el que dice, hagamos una cena, reunámonos. ¿Por qué? Porque el Señor los había amado hasta el fin. Por amor el Señor fue a la cruz por nosotros. Por amor se hizo hombre por nosotros. Por amor soportó la cruz por nosotros. Le pregunto, iglesia, ¿el Señor se hubiera podido bajar de la cruz? Totalmente. Él era Dios hecho hombre. Dios todopoderoso. ¿Por qué permaneció en el madero? Por amor. ¿Le parece poco? Vino a dar la vida por nosotros. Por eso Él dice, entre ustedes no debe ser así. Si quiere ser primero, si quiere ser grande, tiene que servir. Así como yo, que no vine a que me sirvan, sino a servir y a dar la vida por todos. Entonces, si queremos seguir el ejemplo de Jesús en servicio, lo primero que necesitamos tener es amor. Él mismo programó la reunión con sus discípulos. Él mismo estuvo en la cruz por nosotros. Él no se bajó de la cruz. Él pagó por nosotros con amor. Por eso dice, los amó hasta el fin. Ni siquiera se bajó, ni siquiera lo pensó en bajarse de la cruz, sino que pagó por nosotros. Digan amén. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es más, nosotros amamos porque Dios, que es amor, habita en nosotros. Dios, que es amor, habita en nosotros. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Entonces en su corazón hay amor. Y su corazón debe ser un canal que deje fluir ese amor a otras personas. Digan amén. Mire lo que dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes, ¿quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, diga conmigo, más bien, sírvanse unos a otros con amor. ¿Cómo necesitamos servirnos? Con amor. Entonces, el Señor Jesús mismo nos dio ejemplo. Nos amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin. Y por eso se entregó por nosotros. Entonces, Él prepara la cena, lo que conocemos como la última cena, y les muestra a ellos ese amor, ese servicio por los discípulos. Digan amén. Diga conmigo, amor. ¿Cuántos quieren grandeza y primacía? Dígale a su vecino, hay que servir. No les dé temor decir amén con la grandeza y primacía. Eso no es orgullo. Eso no es orgullo. El Señor dice que debemos tener un concepto claro de quiénes somos. Digan amén. Dios nos prometió siempre a la cabeza, nunca en la cola, siempre en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención. Dígale a su vecino, presta atención. Entonces, lo primero que nos dio ejemplo fue amor.
Lo segundo, seguridad. Servir a la manera de Jesús implica seguridad. Tener clara nuestra identidad. Muchas veces no servimos porque creemos que vamos a perder nuestro estatus, nuestra categoría. Qué oso coger una escoba para barrer o un trapero para trapear. Eso no es digno de mí. Pero si tenemos clara nuestra identidad, no hay problema, vamos a poder servir. Mire Juan 13, versos 2 y 4. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús, diga conmigo, saber. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Él tenía certeza de que él era Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo sabía, dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. El Señor Jesús sabía quién era, de dónde había venido y para dónde iba. Tenía clara su identidad. Entonces mire lo que dice. Así que, porque tenía claro eso, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Cuando tenemos clara la autoridad, nos podemos quitar el moño o bajarnos el moño, ponernos el delantal y servir. Ay, qué amenes y tan flojos. Oiga, el Señor Jesús lo hizo y nos dio ejemplo. Él sabía quién era, que el Padre había puesto todo bajo su dominio, sabía de dónde venía, había salido de Dios mismo y sabía a dónde iba. Dice, así que, como conocía su identidad, se quita el manto y se pone la toalla. Pero nosotros nos aferramos al manto. Nosotros no queremos que el moño se nos caiga. Antes le echamos laquita o gel. Pero si queremos servir a la manera de Jesús, debemos tener clara nuestra identidad. Nuestra identidad. Somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido por Dios. ¿Qué se nos va a quitar si servimos? Nada. Tampoco serviciales hoy. No tenemos la identidad clara, ¿se ha dado cuenta? ¿Cuántos son seguidores de Jesús? ¿Sabe lo que eso significa? ¿Ha leído lo que Dios dice de cada uno de nosotros? Dice que somos creación admirable de Dios. Creación admirable de Dios. Y es obvio, Dios no puede crear nada que no sea admirable, porque no es de su naturaleza. ¿Cuántos saben que fuimos elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo? Elegidos por Dios. No necesitamos que nadie en este mundo nos elija. Dios mismo, el dueño de todo, nos eligió. Pero no tenemos esa identidad clara. Vamos buscando aceptación de las personas. Y le tengo una noticia, no es posible. Ni siquiera el Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre, fue aceptado por todos. Al contrario, muchos, hasta su propia familia, lo rechazó. O lo rechazaron. Pero si nosotros sabemos quiénes somos, ¿cuántos saben que somos hijos de Dios? Amén. Si Él es rey, nosotros somos príncipes. Mírelo en Gálatas 4, 6, 7, a ver si lo creen. Anote, por favor, esos versículos, revíselos en su casa, póngalos en una tarjetica, en el celular, en el computador, para que se le grabe quién es usted y se pueda quitar el manto y ponerse la toalla. Mire lo que dice. Ustedes, ¿quién es, iglesia? Diga, nosotros. Ustedes ya son hijos. No dice serán hijos algún día, no, dice ya son hijos.
Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero. Ese aplauso es para Dios, iglesia. Entonces, si sabemos quiénes somos, podemos servir. Podemos quitarnos el manto, bajarnos el moño, quitarnos la aureola y podemos servir. ¿No se ha dado cuenta que cuando uno de los líderes mundiales hace algo que es normal, el mundo entero lo ve como que el presidente X, en cambio de que le llevaran el café a él fue y le llevó el café a la secretaria? Y todo el mundo, ¡wow! El Señor Jesús era Rey de Reyes, Señor de Señores, se quitó el manto y se puso la toalla. Digan amén. Amén. Nos dio ejemplo de servir. Diga conmigo, amor, seguridad, servicio. Si queremos servir a la manera de Jesús, necesitamos amar y tener clara nuestra identidad para que haya seguridad en nosotros. El Señor nos prometió estar siempre en la cima, nunca en el fondo. Siempre a la cabeza, nunca en la cola. Con tal de que prestes atención y obedezcas con cuidado lo que Dios ordena. Digan amén. Y el Señor Jesucristo dijo, si quieres ser grande, tiene que ser siervo. Si quieres ser primero, tiene que ser siervo. Y nos dio ejemplo. Para servir se necesita amar y seguridad. Una tercera cosa que nos enseña el Señor Jesucristo, si queremos servir, tenemos que suplir necesidad. Suplir las necesidades de otro. De nada nos sirve amar y saber quiénes somos si no le suplimos las necesidades a otro. Espero que estén escribiendo y luego les saco un amencito por ahí. Suplir las necesidades de otros. Mire lo que dice Juan 13:5. Dejamos al Señor diciendo que sabía de dónde venía, quién era, hacia dónde iba y se había podido quitar su manto y ponerse la toalla. Ahora miremos para qué lo hizo. Hasta ahí se hubiera podido quedar el Señor. Listo, muchachos, ya se dieron cuenta que puedo quitarme la autoridad encima y puedo ser un siervo. Y ahí hubiera quedado. Pero no, Él suplió la necesidad. Juan 13:5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Servir a otros implica seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es actuar en favor de los demás. Actuar en favor de los demás. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Tienen vida? ¿Han podido venir vestidos? ¿O alguno anda por ahí? Voy a mirar desnudo. Ninguno. ¿Tuvieron algo que tomar al desayuno? Dios nos da y espera que nosotros suplamos la necesidad de otro. El Señor no dejó pasar la oportunidad de servir. Era una necesidad y era una costumbre de la época. Había que lavarse los pies. No había zapatos como los que nosotros usamos hoy. Los caminos eran polvorientos. Imagínense los pies, después de una larga caminata para llegar a un sitio. Entonces, cuando la persona entraba al sitio, siempre había un siervo que lavaba los pies. Y ahí están los discípulos y está el maestro. Está el Rey de Reyes, el Señor, el que ellos consideraban iba a ser su gobernante. Y a ninguno de los discípulos se le ocurre lavarle los pies, siquiera al maestro, menos a sus compañeros. Y el Señor dice, aquí hay una necesidad, yo la voy a suplir. Y Él espera de nosotros eso. Donde veamos una necesidad, tenemos que suplirla. Ahora, tenga cuidado.
Pídale a Dios que le dé discernimiento donde hay que ayudar. Pida información, porque la misma Biblia que leemos dice que tenemos que amonestar al holgazán. Entonces de pronto terminamos mal. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría a quien ayudar. Pero si vemos una necesidad, hagámosle. A muchos nos gusta dar en la calle. Y eso está bien, no le digo que esté mal. Pero le garantizo que en su entorno familiar, en su entorno de amigos, hay mucha gente necesitada. ¿Y por qué no servirle a ellos? No, se nos quita el manto. Nos van a ver el delantal, qué oso. El Señor era rey de reyes y se quitó el manto y se puso el delantal. Y suplió una necesidad. ¿Qué hizo? Lavarle los pies. Ninguno de los discípulos se ofreció, Él lo hizo. Él lo hizo. Ningún discípulo se le ocurrió decirle, Señor, ven te lavo los pies a ti. A esa chusma no, pero a ti sí. Hasta por lambonería. Ninguno lo hizo. Ni siquiera Jacobo y Juan, que esperaban estar arriba, lo hicieron. Pero el Señor vio una necesidad y la suplió. No estamos hablando solo de dar dinero, sino de suplir necesidades. Hay personas que solo requieren ser oídas, desahogar su corazón, que alguien las escuche. Y muchas veces nos buscan a nosotros y nos, ay, otra vez usted, y no me vaya a salir con la misma historia. Deje que la persona hable. Necesita sacar lo que hay dentro de ella. Hay otras personas que lo que necesitan es un abrazo, compañía, tantas cosas. Digan amén. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 8, 13, 15. Está en la Biblia. 2 Corintios 8, 13, 15. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. No es que nosotros tengamos que aguantar hambre o pasar necesidad para darle a otro. Dice, no, esa no es la forma. Por eso ese dicho de las mamás muchas veces de que yo me saco el bocado de la boca. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. ¿Cuestión de qué? Igualdad. Tenga esa palabra en mente porque luego la vamos a volver a usar. Es cuestión de igualdad. Y mire cómo lo explica. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. Para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces es cuestión de igualdad. Dice, no se trata de que usted pase necesidad. Usted debe suplir la necesidad de otro con lo que le abunda. ¿Con lo que qué? Le abunda. Y todos están pensando en plata. No. Lo que les acabo de decir hace un momento, no necesariamente es plata. Ahora, si le abunda plata, pues ayude con plata. Hay mucha gente necesitada. Le garantizo, en todas nuestras familias, por lo menos en la mía, hay gente necesitada. Si alguno no tiene nadie necesitado en su familia, por favor, dígamelo y yo le envío parte de mi familia. Ninguna mencionó. Nadie dijo nada. Pero hay que suplir la necesidad. Dice, la abundancia suya tiene que suplir la necesidad de otro, para que la abundancia de ese otro supla la nuestra. A usted le sobra tiempo, acompañe a alguien. Ayúdele a alguien. Digan amén.
¿Usted ha recibido amor de Dios? ¿Por qué no podemos dar amor? ¿Usted ha tenido comida en su casa? ¿Le ha sobrado comida? En cambio, botarla a la basura, ¿por qué no le da al vigilante, a la persona que ayuda? La abundancia suya tiene que suplir la necesidad de otro. Y es probable que ese otro tenga algo de que le abunde para servirme a mí. Esa es la economía de Dios. No es ni capitalismo ni socialismo. Es puro cristianismo. Puro cristianismo. Ahí está un compendio de economía. Le sobra, ayude. Le falta, reciba del otro. Diga conmigo, amor. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? ¿Ah? Suplir las necesidades. Digámoslo todos junticos. Amor, seguridad, suplir necesidad. Estarán siempre en la cima, nunca en el fondo. Los pondré a la cabeza, nunca en la cola, con tal de que prestes atención a lo que te digo y lo obedezcas. Y el Señor Jesucristo lo reitera. Si quieres ser primero, sirva. Si quieres ser grande, sirva. Siga mi ejemplo. Yo no vine a que me sirvan, sino a servir y a dar la vida por todos. Digan amén. Si queremos servir, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Amó, nos amó hasta el fin. Estuvo seguro de quién era, de dónde había venido, a dónde iba. Nosotros tenemos seguridad de ser hijos de Dios. Podemos quitarnos el manto y ponernos el delantal. Sin ningún problema. No se nos va a caer el moño, no se preocupe. Y tenemos que suplir necesidad. Que la abundancia nuestra supla la necesidad de otro. Para que la abundancia de otro supla nuestras necesidades. Digan amén. Una cosa más. Les dije que tuvieran en cuenta la palabra. Es cuestión de igualdad. Servir a la manera de Jesús es igualdad. Igualdad a quienes le servimos. Somos muy dados a servirle a los amigos. Somos muy dados a servirle al que nos puede servir a nosotros. Somos muy dados a no servirle a los enemigos. Somos muy dados a no servirle a los que no nos caen bien. Somos muy dados a servirle a los que nos pueden alabar, elogiar. Oye, ese Bernardo, qué buena gente. Pero el Señor dice, el ejemplo que yo les di es que al momento de servir tiene que ser con igualdad. Diga conmigo, igualdad. Igualdad no es lo mismo que equidad. Ojo con eso, ¿no? A veces nos confundimos. Equidad dice que al que tiene mucho, se le da mucho al poquito, poquito. Es equitativo. Igualdad es a todos por igual. Miremos el ejemplo de Jesús. Juan 13, 6, 11. Lo dejamos que está lavándole los pies y secándoselos. Es decir, hace el servicio completo. Porque a veces nos quedamos a medias, ¿no? Le damos una medio ayudita. No, hay que dar el servicio completo. Él lavaba y secaba los pies. Ahí lo dejamos. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Dónde quedó de que jamás me los vas a lavar? El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. Le recuerdo algo, el Señor Jesús lava los pies de todos los discípulos. De todos. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios hecho hombre? Y que Dios es omnisciente. Entonces le pregunto, ¿Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar? Sí. ¿Que Pedro lo iba a negar, perdón? ¿Que lo iba a negar 3 veces? Sí. Además ya se lo había dicho, o más tarde se lo dice. Les pregunto, ¿sabía que Judas lo iba a traicionar, lo iba a entregar? Sí, ahí no lo está diciendo, que él sabía. Y sin embargo, no hizo lo que yo hubiera hecho. Si yo hubiera sido el que estaba lavando los pies, llego a Pedro y le digo, pasa. Llego a Judas y le digo, te vi. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Somos selectivos al momento de servir. No servimos a todos por igual. Y el Señor no le importó. ¿Qué pensaría el Señor? ¿O qué sentiría el Señor lavándole los pies a Judas? Este me va a entregar. Voy a ir a una cruz. Y lavándole los pies a Pedro. Ahora que me capturen, este va a decir que ni me conoce. Y con el mismo amor que le lavó a los otros 10, se lo lavó a Pedro y a Judas. Igual. Y yo creo que con más amor, yo creo que hasta lágrimas derramó. Lágrimas de amor por ellos. Y Él espera que nosotros sirvamos en igualdad. Con igualdad. No haciendo acepción de personas. No sirviéndole al que nos cae bien, o al que nos puede alabar, o al que podemos subyugar después. Al que nos va a traicionar también. Al que nos va a negar también. Al que habló mal de nosotros también. Cada vez que sirvamos de esa manera, nos vamos a parecer más a Jesús. Nos vamos a parecer más a Jesús. Y uno de los propósitos de Dios es ir cambiando nuestro corazón para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Eso es lo que se llama santificación. Entonces, si servimos con amor, sabiendo quiénes somos, si servimos con igualdad, si suplimos las necesidades con igualdad, nos vamos a parecer más a Jesús. Cada vez seremos más parecidos a Jesús. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Jesús hubiera podido pasar de largo. Tú me vas a traicionar, chao. Tú me vas a negar. Pero el Señor no pagó mal por mal. Más bien, diga conmigo, más bien. No, anímense, más bien. Esfuércense siempre. ¿Cuándo? Siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Bendecir a todos por igual, no importa. Nos hicieron mal, con mayor razón vamos a servir. Vamos a mostrar el carácter de Cristo. Sabemos que no nos van a elogiar, que no nos van a dar
ni siquiera el crédito de que ayudamos, no importa. El crédito nos lo da Dios, que nos pone siempre en la cabeza, nunca en la cola, siempre en la cima, nunca en el fondo. Mire conmigo 1 Timoteo 6, 18, 19. 1 Timoteo 6, 18, 19. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, diga conmigo, de este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Dios. Diga conmigo, amor, seguridad, suplir necesidad, igualdad. Si queremos ser primeros, si queremos tener grandeza, tenemos que ser siervos. Tenemos que prestar atención a esa enseñanza de Jesús. Una cosa más, si queremos servir como sirvió Jesús, se requiere humildad. Humildad. Humildad no es pobrecito yo, no es menospreciarnos. Humildad es la justa medida de quién soy. Eso es humildad. Humildad no es por debajearnos ni exaltarnos. La justa medida de quién soy. Mire el ejemplo de Jesús, Juan 13, 12, 14. Juan 13, 12, 14. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. ¿A dónde volvió? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Lavando los pies. Los pies están a qué altura? Del piso. ¿A qué altura se puso Jesús? A la altura del betún, si dijéramos hoy en día. A la altura del piso, de los pies. Se humilló. Con humildad lo hizo, sin problema. Agachado en el piso, le lavaba los pies y se los secaba. Terminó de hacerlo, hizo el acto contrario. Habíamos visto, se quitó el manto, se puso la toalla. Fue humilde, lavó los pies, nos dio ejemplo. Dice, listo, se quita la toalla, se pone el manto y vuelve a su lugar. ¿Qué perdió? Nos deja ejemplo de servir con humildad. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Iglesia, esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Cuántos quieren ser primeros? ¿Cuántos queremos tener grandeza? Hay que servir. Y hay que hacerlo con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. No tuvo problemas, sabía quién era, de dónde venía, para dónde iba. Nosotros sabemos, somos hijos de Dios, somos su pueblo santo, no tenemos problema. Podemos servir con amor, con seguridad, suplir las necesidades sin importar a quién, con igualdad y en humildad.
Dice que nos pondrá a la cabeza, no en la cola. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús fue exaltado? Hasta lo sumo, ¿o no? Nos dio ejemplo. Mire lo que dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Ay, qué hermosura de la palabra de Dios. La actitud de ustedes, ¿la qué, iglesia? La actitud, nuestra manera de actuar debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, con tal de que prestes atención y obedezcas. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, diga conmigo, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese aplauso es para Dios, iglesia. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor y los obedezcas con cuidado. Y Jesús reafirmó, si quieres ser grande, sirve. Si quieres ser primero, sirve. Y les voy a dar ejemplo. Y en una noche, en la última cena, nos dejó el mejor ejemplo de servicio. Digan amén. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su corazón? Cierren sus ojos. Se van a concentrar un poquito mejor. A quien anhela primacía y grandeza, yo te pondré a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a mis mandamientos y los obedezcas con cuidado. Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y abusan de su autoridad, pero tú no debes ser así. Al contrario, si quieres hacerte grande, deberás servir a otros. Y si quieres ser el primero, deberás ser esclavo de los demás. Tú ya eres libre, pero no te valgas de esa libertad para dar rienda suelta a tus pasiones. Más bien, sirve a otros con amor. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que tú sufres escasez. Es más bien cuestión de igualdad. La abundancia tuya suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que tú necesitas. Asegúrate de no pagar mal por mal. Más bien esfuérzate siempre por hacer el bien. De este modo atesorarás para ti un seguro caudal para el futuro y obtendrás la vida verdadera. La actitud tuya debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Por eso yo lo exalté hasta lo sumo y le otorgué el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria mía. Quien te ama, Dios. Ahora sí quiero oír un aplauso de verdad para el Señor.